Ya, entonces estábamos viendo, ¿cierto?, cómo podíamos, o cómo hacíamos, mejor dicho, para generar ese circuito equivalente que fue finalmente lo que llegamos, ¿cierto? Que dijimos, este es un circuito equivalente pi, se llama circuito equivalente pi, y cómo podemos representar este circuito, una línea larga, ¿cierto?, con este circuito. Que este circuito lo utilizábamos, ¿cierto?, que se llamaba circuito nominal pi para representar líneas de longitud media, y cuando le sacábamos las dos partes en paralelo, ¿cierto?, que es la parte capacitiva, representábamos la línea corta. No obstante, dijimos también, ¿cierto?, que lo ideal, ¿cierto?, es poder trabajar con parámetros distribuidos, pero líneas cortas, líneas medias, eh, lo único que hace trabajar con parámetros distribuidos es un poquito complejizar los cálculos, y la diferencia, el error que se comete no es significativo. Incluso llegamos a este y también le demostramos, ¿cierto?, que habiendo una pequeña diferencia, poder trabajar con un modelo de parámetros concentrados no es tanta con respecto a poder trabajar con parámetros distribuidos. Así que en definitiva terminamos siempre trabajando con este modelo de parámetros concentrados, pero que en este caso para la línea larga se le llama circuito equivalente. ¿Ya? Equivalente. Ok, hasta este monito llegamos, ¿cierto? Donde dijimos que aquí para hacer circuito equivalente el Z, la impedancia serie, es un Z' y que está compuesto, o lo saco a partir de la impedancia característica, ¿cierto?, multiplicada por el seno hiperbólico del gamma L, o la impedancia serie total de la línea multiplicada por el seno hiperbólico de gamma L dividido por gamma L. Eso fue a lo que llegamos. Lo mismo acá en la parte paralela, ¿ya? La rama paralela. Entonces vamos a hacer un ejemplito para aplicar esos modelos. Encuentra el circuito equivalente pi para la línea descrita en el ejemplo 3.3 y compárese con el circuito nominal pi. Si mal no recuerdo, el ejemplo 3.3 era una línea horizontal, ¿no? De tres conductores, un circuito horizontal. ¿Sí? Ok, entonces aquí tenemos que recurrir a la información que ya obtuvimos, ¿cierto?, del ejemplo 3.3, donde obtuvimos el seno hiperbólico del gamma L y el coseno hiperbólico, y ahora usamos estas ecuaciones, la 4.5 y la 4.9, para representar el Z'. ¿Sí? Aquí tenemos entonces, a ver, vamos a hacer lo siguiente, mejor me voy a devolver para que recordemos los valores de los... Ya, aquí está el ejemplo 3.3, entonces, como decíamos, una línea de transmisión en circuito 60 Hz, tiene una longitud de 230 millas, me voy a las millas porque es la unidad que trabajan el texto. Conductor tipo RUC, ¿cierto? Espaciamiento plano horizontal, 23,8 pies, entre ellos, la carga tanto, pero lo que nos interesa acá es los cálculos que hicimos, eso es lo que nos interesa. Bueno, está el D equivalente, ¿cierto? Nos fuimos... voy a dejar anotado esto, déjenme dejar anotado aquí porque lo necesitamos. El Z era 0.8431
7904 por milla. Y el Y ya eso por un lado, ¿cierto? El gamma L que ya lo obteníamos acá. ¿Cuánto dio el valor? Ahí está. 0,4772 con ángulo de 84,52. El ZC, que es lo otro que vamos a ocupar de acuerdo a la fórmula, si lo recuerdan, 406,4 con ángulo de menos 5,48. Por lo tanto, aquí obteníamos el coseno hiperbólico. Y ahí está. Y el seno hiperbólico. Creo que ahí también, sí. Voy a anotar el beso S. Ya, esos son los datos que obtuvimos, ¿cierto? Entonces, vamos a desarrollar el mismo problema, ¿cierto? Pero con el modelo de la línea larga, ¿ya? Entonces, por ahí dijimos que el ZC, ¿cierto? Era el Z', perdón, era el ZC seno hiperbólico, ¿cierto? Y la otra, que el Y' medio era 1 partido por ZC seno hiperbólico menos 1, coseno hiperbólico, este me falta. El Y medio obtuvimos que era 1 partido por ZC, coseno hiperbólico de gamma L menos 1 dividido por el seno hiperbólico de gamma L. Y que esta misma expresión, ¿cierto? Yo la podía representar por la tangente hiperbólica, ¿sí? Esta expresión de acá. Ok, entonces vamos a ver el ejemplito ahora sí. Así se encuentra el circuito equivalente pi para la línea descrita en el ejemplo 3.3 y compárese con el circuito nominal pi. Entonces, ya del ejemplo 3.3 teníamos que el seno hiperbólico y el coseno hiperbólico lo teníamos calculado, ¿cierto? Y aplicando la ecuación 345, que el Z', que decía que era el ZC, y el ZC que obtuvimos era 406,4, ¿cierto? Con ángulo de menos 5,48. ¿Por qué cosa? Por el coseno, perdón, por el seno hiperbólico, y el seno hiperbólico nos dio 0,4597 con ángulo 84,93. Y listo, obtenemos el Z', ¿ya? Obviamente que si no está el problema antes y está planteado tal cual y se usa el modelo del circuito equivalente, hay que hacer todos los cálculos que hicimos antes en el problema 3.3. ¿No? Ahora lo que estamos haciendo aprovechándonos un poquitito de esos datos que ya calculamos. Entonces aquí nos da un Z' de 186,82 con ángulo de 79,45 ohm en la rama serie. Lo mismo para el caso de la rama
paralelo, Y' medio. Acá teníamos esto es el coseno hiperbólico, porque la alternativa, ¿cierto?, que tenemos para trabajar ahí es, aquí como me falta, ¿no? Ya es el coseno hiperbólico menos 1, partido por el seno hiperbólico. ¿Sí? Ya, déjeme corroborar una cosita acá. Sí. Error de síntesis. Ya, lo que estamos haciendo, lo que está buscando aquí, es que este es el coseno hiperbólico menos 1, ¿ya? Y acá abajo tenemos el ZC, que eran 406.4 por 35,97. Son los 186.82. Este de acá abajo es el ZC. Recuerden que la ecuación dice 1 partido por ZC, coseno hiperbólico menos 1 partido por seno hiperbólico de gamma L, ¿no? Entonces multiplicamos el ZC, la impedancia característica, por el seno hiperbólico y obtenemos este valor. Acá arriba lo que hicimos fue el coseno hiperbólico, que lo habíamos calculado en polar, lo pasamos a rectangular, ¿cierto? Y el menos 1. ¿Para qué lo pasamos a rectangular? Para poder restarle este real. Por lo tanto, resolviendo eso y llevando este rectangular luego a polar, ¿cierto? Obtenemos esto. Hacemos la división y obtenemos que el Y medio, el Y' medio, es 0,000599 con ángulo 89.82 Siemens en cada rama paralela. Y ya con eso tenemos el circuito equivalente, ¿no? Si usáramos los valores de la impedancia anterior, ¿se acuerda que la impedancia obtuvimos que era 230? Bueno, este es el Z', ¿cierto? Que el 0,8431 por 230 millas, que es el largo de la línea, obtenemos que el Z es 193,9, ¿cierto? Y las ramas paralelos, también lo mismo. Esto era el Y minúscula, ¿cierto? El Y minúscula medio, por los 230 millas, me da un Y medio de 0,000587, ¿sí? Estos son los valores del circuito nominal pi, ¿ya? Entonces ahora, para obtener el equivalente pi, ¿cierto? Fíjense que obtuvimos los valores del circuito equivalente pi, y eso es lo que voy a anotar mejor acá. Aquí obtuvimos que el Z' es igual a 186,82 con ángulo de 79,45 grados. Y que el Y' medio nos dio 0,123599 con ángulo de 89,82 Siemens. ¿Ya? Entonces, acá tenemos el Z, si usáramos el modelo, como decía, el circuito nominal pi, ¿no? Y fíjense que la diferencia que hay, aquí yo con el circuito nominal pi obteníamos un Z, la impedancia serie de la línea, de 193,9. Y con el circuito equivalente pi, la impedancia serie nos da
186,82. O sea, hay diferencia, ¿no? Las ramas paralelo, lo mismo. Con el circuito nominal obtenemos 0,000587 con ángulo de 90 y con el circuito equivalente pi obtenemos 0,000599 con ángulo de 89,8, casi 90. Es decir, anda muy en lo que es la rama paralelo, anda muy, muy cercano a usar el circuito equivalente o usar el circuito nominal. Entonces, como dice acá, para esta línea la impedancia de la rama serie del circuito nominal pi excede, es decir, porque es mayor, ¿cierto?, a la del circuito equivalente pi en 3,8%, que también 3,8%, el otro era 186,8, o sea, 187, y esto 194 prácticamente, ¿no? Hay como 7 ohms de diferencia ahí entre una forma de usar un modelo o usar otro modelo. Ahora, obviamente que con este circuito equivalente, ¿cierto? Tengo algunas diferencias, ¿sí? Porque voy a usar un valor menor, por lo tanto voy a tener menos caídas de tensión, ¿cierto? De la impedancia serie, por lo tanto el voltaje que yo voy a obtener también va teniendo esas diferencias. Pero en todo caso, fíjense que en la impedancia serie solamente tenemos una diferencia de 3,8%. Y en la rama paralelo tenemos un 2%, es decir, hay menos diferencia y es muy pequeña, ¿no? Porque esta da 0,00587 y el otro me da 0,00599. O sea, hay una diferencia, pero muy pequeñísima. Y en el ángulo también. El otro es 89,82, casi 89,8 y este es 90, ¿sí? Esto es lo ideal porque uno le pone J nomás, ¿cierto? Y sabemos que el J es 90. Y en este caso acá me da 79,04 y en el caso equivalente me da 79,45. La diferencia de ángulo también es muy, muy pequeña. Entonces, si bien es cierto, hay diferencia, pero mire, la diferencia del error que hay, o la diferencia que es más que el error, la diferencia entre uno y otro es pequeñita. Entonces, de alguna manera, esto nos lleva, ¿cierto?, a que el circuito nominal pi, dice, se concluye que el circuito nominal pi puede representar lo suficientemente bien las líneas largas si no se requiere un alto grado de exactitud. Como le decía, si yo quiero hacer una estimación de cuántos son los niveles de voltaje, de qué orden andan los niveles de voltaje que yo tengo que aplicar en el extremo transmisor para que me lleguen al extremo receptor tanto que yo quiero, puedo hacer una estimación, utilizo un circuito más rápido, utilizo el nominal pi, mira el Z, todo el cuento, ¿sí? Utilizo el nominal pi, porque yo sé que van a haber diferencias a cuando utilice el otro, el equivalente pi, o trabajar con parámetros distribuidos, que es el valor más exacto, ¿no? Así que es poquita la diferencia, lo que estamos viendo ahí, que es muy poquita la diferencia entre usar un modelo y otro, ¿ok? Como lo dije anteriormente y lo repito, la forma ideal, ¿cierto?, es poder trabajar con parámetros distribuidos. Pero lo único que hace, dado que la diferencia es muy poquita, ¿cierto? Si yo necesito una aproximación, a no ser que esté haciendo un estudio, una investigación de algo bien particular, ahí lo ideal es no usar parámetros concentrados, sino usar parámetros distribuidos, porque eso nos da una mayor exactitud, ¿ya? A no ser que sea un trabajo de investigación o algo muy importante que yo requiero. Pero para los volúmenes de energía que manejamos, ¿cierto? Estos circuitos equivalentes nominal me representa bastante bien, ¿cierto? Una línea larga. Entonces, ahí ya después depende de lo que ustedes requieran. Dice, voy a usar este modelo, mejor no, mientras tanto, sí. No necesito tanta precisión. Entendiendo y teniendo claro que sí hay una pequeña diferencia, ¿ok? ¿Estamos, muchachos, no? Sí, profe. Ya, notaron, vieron bien la pequeña diferencia que hay entre uno y otro, ¿ya? Es muy poquita. Ok, terminamos con los modelos de la línea. Ya vimos línea corta, línea media y línea larga. La forma de representar cada uno de ellos en un modelito. ¿Por qué, muchachos, buscamos un modelito? Porque ese monito yo lo voy a poner en una hojita y hacer los cálculos después. Entonces necesito tener un modelo para poder trabajar en un circuito, ¿ya? Por eso es que buscamos estos modelos.
¿ya? Y linkamos un poquito más el diente en lo que es en la línea de transmisión, porque esto ustedes no lo ven antes. Lo que son los modelos de los transformadores los tienen que ver en máquina o en conversión, ¿cierto? Que donde debieran ver los modelos de estas máquinas. Y si no, van a tener que recurrir a algún libro de máquina o sistema eléctrico de potencia. Bueno, en el Lagrange también aparecen los modelos. Pero aquí, en todo caso, ahora vamos a entrar al modelo transformador y el de las máquinas y el de la carga, que son todos los componentes de un sistema eléctrico, pero en esto vamos a ir un poquitito más rápido porque me interesa llegar al modelo más que todo, ¿ok? No la deducción del modelo. Ok, modelo de transformadores de 2 y 3 enrollados y de autotransformadores. Dice, con el objeto de resolver problemas específicos es necesario disponer de modelos adecuados para representar los transformadores trifásicos según sus diversas condiciones de operación. Usualmente los modelos se representan mediante circuitos equivalentes que facilitan los cálculos y el análisis. Ten en cuenta si no tienen otro objetivo. En particular interesan los circuitos equivalentes por unidad y las redes de secuencia de transformadores trifásicos de 2 y 3 enrollados. Entonces, circuito equivalente por unidad de los transformadores trifásicos de 2 enrollados. Antes de establecer en detalle, dice, el circuito equivalente por unidad de un transformador trifásico de 2 enrollados, revisemos el procedimiento para determinar el circuito equivalente en cantidades reales, ya sea referido al primario o secundario a partir del circuito equivalente de. A ver, ¿alguien se acuerda de cuáles son las pruebas que se le hacen a los transformadores para obtener sus parámetros? ¿Lo de cortocircuito masivo? Cortocircuito ya. ¿Cuál otra? Vacío. Y vacío. La de cortocircuito, ¿qué me representaba? O sea, ¿qué parámetros podía obtener con la de cortocircuito? Nadie más. Solamente Ronald. ¿Las polaridades? No, estoy hablando de parámetros. Con esas dos pruebas yo podía determinar los parámetros y de hecho, si recuerdan, las pruebas yo las podía hacer desde el lado primario o desde el lado secundario y dependiendo desde el lado de donde yo haga esa prueba, ¿cierto? Los parámetros que han referido a ese lado, ¿sí? Si la hago de primario, los parámetros el circuito equivalente que obtengo es con parámetros referidos al lado primario. Si la hago por el lado secundario, los parámetros que obtengo son referidos al lado secundario, ¿ya? Entonces, con estas dos pruebas yo obtengo la rama la rama serie, que se llama rama de dispersión, o la rama de magnetización, ¿sí? La que me representa el núcleo. ¿Ok? Entonces, con la prueba de circuito abierto, obtengo los parámetros de la rama de magnetización. Esa ramita que está en paralelo ahí en el centro del modelo. ¿Se acuerdan cómo es el modelo, no? Una rama serie, y una rama paralelo y una rama serie real. ¿Se acuerdan, no? Estaba muy chico cuando lo vieron. Y tenían en la primera rama, ¿cierto? Me representaba la parte del bobinado primario y la segunda me representaba la parte del devanado secundario. Y la rama del medio, ¿cierto? Me representaba el núcleo de transformador. Entonces, con la prueba de cortocircuito, yo obtengo la rama serie, ¿ya? La impedancia serie. Y con la de circuito abierto, obtengo la rama de magnetización. ¿Ok? Para que lo recuerden, lo que lo vieron y los que no lo vieron tienen que buscarlo ahí para aprender y tener clarito. ¿Sí? Ok, entonces, suponiendo que se realiza referido al secundario, en la prueba de circuito abierto se aplican tensiones simétricas equilibradas, B sub A, B sub B y B sub C al primario y se miden las tensiones secundarias en vacío, B sub A y B sub B y B sub C minúsculas. ¿Sí? Cuando uno hace las pruebas en laboratorio, en general, ¿cierto? La hace por uno o por otro lado, dependiendo de la capacidad de energía que tenga disponible. Si en el laboratorio no tengo tensiones muy altas, la hago por el lado de baja tensión, que es la que yo tengo disponible, ¿sí?
Si no tengo mucha corriente disponible, la hago por el lado donde el transformador requiera menos corriente. Normalmente son transformadores más grandes. Bueno, en la universidad son transformadores de 2 kilos, ¿no? Así que son pequeñitas, podría hacerla por otro lado, pero siempre uno la hace por el lado de más baja tensión o más baja corriente. ¿Ya? Es por una cuestión de disponibilidad de equipos nomás, no por otra, se puede hacer por cualquiera de los dos lados de la prueba. Ok, ahí tengo un transformador, una representación de lo que podría ser un transformador trifásico de dos enrollado. ¿Por qué lo representamos así? Porque los transformadores, ya sabemos, se pueden conectar de distintas formas, ¿no? Pero igual tengo entrada y tengo salida, así que lo que me interesa es la relación de voltajes de entrada con los voltajes de salida. Entonces, la relación entre las tensiones primaria y secundaria en circuito abierto define la relación de transformación, que en general será compleja debido al posible desfase entre estas tensiones según sea el tipo particular de conexión. Ya, como les dije, aquí yo puedo conectar estrella delta, delta estrella, estrella estrella, delta delta y además con un desfase, ¿cierto? Bueno, y ahí se obtiene la razón de transformación primario y secundario, ¿ya? Con un ángulo correspondiente de acuerdo al desfase que haya. La prueba de cortocircuito se realiza aplicando tensiones simétricas equilibradas al secundario, ¿cierto? Tensiones de línea, por eso que tiene el B sub AB, B sub BC y B sub CA. Estando el primario en cortocircuito y midiendo las respectivas corrientes en cada fase, I sub A, I sub B y sub C, ¿ya? Como es una prueba de cortocircuito, obviamente que no puedo aplicarle todo el nivel de tensión, porque si le aplico todo el nivel de tensión y además lo pongo en cortocircuito, me despacho el transformador o me despacho la instalación porque el transformador me puede pedir mucha corriente que no tengo disponible. Entonces lo que se hace, como es un cortocircuito, recuerden, las corrientes se disparan, ¿no? Porque lo que hago es tirar una impedancia tendiente a cero, ¿sí? Por lo tanto las corrientes se me disparan. Entonces lo que hago es cortocircuitar y voy aplicando tensión, se llama aplicar tensión reducida, y voy aplicando tensión de a poquito, ¿cierto? Hasta que obtengo la corriente nominal en el cortocircuito, del lado que yo esté trabajando. Entonces mido la corriente en las tres fases. La relación entre las tensiones aplicadas y las corrientes determina la impedancia. Entonces, la impedancia la voy a obtener, ¿cierto? Como B sub AB sobre I sub A, o B sub BC sobre I sub B, o B sub CA sobre I sub C. Esa sería la impedancia equivalente del secundario. Porque aquí tengo medido, el primario lo tengo en cortocircuito de acuerdo a esto que dijimos. Entonces, a partir de estos datos podríamos dibujar algo parecido a esto, una fuente, ¿cierto? Y le ponemos prima ahí porque es una fuente imaginaria, ¿cierto? Y la impedancia equivalente de cada una de las ramas, es decir, sería un circuito equivalente de Thevenin, ¿sí? Esto de acá, recuerden, esto de aquí, recuerden que un circuito equivalente de Thevenin no es otra cosa que una fuente en serie con una impedancia. Entonces aquí tengo la fuente en serie con la impedancia, aquí lo podríamos representar de esa manera. Para obtener las variables del primario es necesario introducir en el esquema anterior transformadores ideales. Transformadores ideales significa que no tienen pérdida, ¿ya? Entonces, como la prueba la estamos haciendo acá desde el secundario, cortocircuitamos el primario, ¿cierto? Los parámetros que yo obtengo son impedancia equivalente referida al lado secundario, porque la prueba la estoy haciendo desde el lado secundario, ¿ya? Este es el transformador ideal que no tiene pérdida, ¿cierto? Porque para no complicarme la existencia. Sabemos que en la realidad, ¿cierto? Ahí siempre existen las pequeñas pérdidas y como ya hemos dicho varias veces, lo que se busca siempre cuando se construye un transformador evitar construirlo con la menor pérdida posible. Pérdida cero no existe en el mundo, ¿ya? Ok, aquí tengo un transformador conectado a estrella. Y ahí con la bobina, este es el transformador ideal, por eso que están representados acá las impedancias. Entonces, suponiendo que el análisis anterior dice el transformador opera en condiciones balanceadas, es posible representarlo, por lo tanto, por un circuito equivalente por fase. Y tomamos, como son las tres fases iguales, tomamos una fase para analizarlo. Y eso es lo que tenemos acá. Se reitera, dice, que este circuito equivalente es general
y no obedece a algún tipo particular de conexión del transformador. Su única limitante es la impedancia de cortocircuito que está referida al secundario. Sí, porque la prueba la hicimos al lado secundario, cortocircuitamos el primario. Por lo tanto, los parámetros quedan referidos al lado secundario. ¿Sí? Sin embargo, el valor de la razón de transformación A varía según el tipo particular de conexión. Por ejemplo, supóngase una conexión YY0. ¿Qué significa YY0? Que el valor instantáneo de la corriente de la fase A está en fase con el de del secundario de la fase A. O que la tensión B sub A del primario está en fase con la tensión de fase del secundario. Por eso que lo representamos también acá. B sub A, B sub B y B sub C, el B sub A minúscula, B sub B minúscula y B sub C minúscula. Ahí están los... eso significa que están en fase porque aquí esta conexión es un YY0, ¿ya? Por lo tanto, aquí es fácil obtener la razón de transformación porque tengo un número de vueltas de primario y un número de vueltas del secundario. Es decir, B sub A sobre B sub A minúscula, B sub mayúscula, perdón, sobre B sub A minúscula y N1 sobre N2. ¿Ya? Por lo tanto, como no hay desfase, ¿cierto? La razón de transformación tiene un ángulo de 0 grados. Suponiendo que tenemos una conexión Y de 11, ¿cuánto es el desfase en la Y de 11? Chicos, planeta Tierra. Desfase del Y de 11. Houston, Houston. 120 grados. No. Otra respuesta. Esto tiene que tenerlo clarito, pues, muchachos. Ah, 30. Y de 11. Y de 11. Cada uno de los números representa 30 grados, pero ahí tenemos 11. ¿Cuánto sería entonces? Si cada uno representa 30 grados y tengo 11 de 30 grados, ¿cuánto es eso? 330, profe. 330, pues chico. Recuerden que cada numerito, o sea, cada unidad de esto son 30 grados. Entonces, lo que estamos diciendo al decir Y de 11, que tengo el primario conectado en estrella, el secundario conectado en delta, y que entre la tensión de fase de línea del primario, hay 330 grados de diferencia con la del secundario. ¿Sí? O mírenlo del otro lado, no 330, sino menos 30, si lo miro desde el otro lado. ¿Sí? Da lo mismo. Pues si yo mido 330, mido de aquí para acá y tendría que llegar allá. Ok, entonces fíjense acá que yo tengo la tensión B sub AB, la tengo así, B sub BC y B sub CA. ¿Ya? Por lo tanto tengo el B sub A así, es decir, como que lo dibujara aquí. Ahí estaría el B sub A. Entonces ustedes comparan, ¿cierto? Yo tendría 330 grados o menos 30 grados, es decir, el B sub A secundario se atrasa 30 grados respecto del voltaje primario. ¿Ya? Ok, o sea aquí tendría una razón de transformación de B sub A sobre B sub A mayúscula sobre B sub A minúscula. ¿Ya? Ok. Pero por otro lado yo también sé que el B sub A puede escribirse, porque este es un voltaje de fase, el voltaje de línea dividido por raíz de 3, ¿cierto? Puedo escribirlo como B sub CA sobre raíz de 3, ya me da la magnitud, por L a J30 que me representa el ángulo, ¿ya? Esto es B sub A. Entonces si yo escribo este B sub A acá,
Bueno, esto es lo mismo que decir N1 sobre N2, porque la razón de transformación son por fase, es decir, los números de vuelta. El número de vuelta del devanado A, ¿cierto? Y el número de vuelta del devanado A, pero en el secundario, o el mismo de acá, ¿ya? Entonces aquí tengo el AC, que sería este. Que ese también lo puedo sacar desde acá. Tengo el AC, ¿cierto? 30 grados de diferencia ahí. Este dividido por raíz de 3 me da esa magnitud, ¿sí? Y ahí están los 30 grados de fase. O sea, puedo representarlo de esa manera. Por lo tanto, si hacemos este parataje, podemos obtener que el A, ¿cierto? Es el A fasor, sería el A como calcular normal, ¿cierto? Pero con un ángulo de menos 30 grados. En vez de 330, menos 30, da lo mismo, ¿ya? Es la otra forma de verlo. O de la raíz de 3 por N1 sobre N2. Me va a dar igual la misma razón de transformación. Ok, revisando eso, dice, esto demuestra la naturaleza de la razón de transformación de acuerdo a los tipos de conexiones. Por otra parte, en el transformador ideal del circuito equivalente, por fase mostrado anteriormente, se debe cumplir la invarianza a la potencia compleja. ¿Qué significa invarianza? Que eso es el ideal, por eso que está aquí, transformador ideal. Significa que si en el primario aplico 100 de energía o de potencia, en el secundario debería tener 100 de energía y de potencia eléctrica. Eso es ideal. No se perdería nada en el medio. Ideal, insisto. Pero obviamente que porque hay un núcleo, porque hay bobina, siempre hay una pequeña pérdida. Pero para analizar este cuento, la potencia, si aplico 100, deberían salir 100. Eso es lo que tenemos acá. Entonces, B sub A mayúscula por I sub A mayúscula conjugado, este sería el S primario, igual al S secundario. B sub A minúscula por I sub A minúscula conjugado, ¿ya? La razón I sub A mayúscula sobre I sub A minúscula, ¿cierto? Es lo mismo que decir B sub A minúscula sobre B sub A, esto ya lo tienen que haber visto, ¿cierto? Que cuando yo digo que la razón de transformación A es V sub 1 sobre V sub 2, es decir, voltaje primario sobre voltaje secundario, es lo mismo que decir con la corriente al revés, corriente secundaria sobre corriente primaria, o I sub 2 sobre I sub 1. Entonces eso es lo que tenemos acá, significa que están invertidos, ¿ya? Entonces I sub A mayúscula sobre I sub A minúscula, 1 partido por A. Como aquí están conjugados, yo puedo sacar el conjugado de las corrientes y se lo paso a la razón de transformación, ¿ya? Ustedes saben qué es lo que es conjugado, es cambiarle el signo a la parte imaginaria. Entonces, para determinar el circuito equivalente por unidad de un transformador trifásico, las cantidades base deben elegirse también de acuerdo a las relaciones siguientes. También tomo el voltaje base del lado A mayúscula sobre el voltaje base del lado A minúscula, y también me da la razón de transformación. Lo mismo con las corrientes. Las potencias no, porque ya dijimos, ya vimos ejemplos que cuando incluso analizo un circuito completo, ¿cierto? Un sistema completo, la potencia base es igual para todas, ¿ya? Entonces acá lo mismo, obviamente que el primario con el secundario son iguales y le llamamos SB, ¿no? Potencia base. Por lo tanto, la tensión en el lado secundario por unidad sería la tensión del lado secundario dividido por el voltaje base, eso ya lo saben ustedes. Por lo tanto, fíjense, me queda que el V sub A minúscula es lo mismo que A por V sub A mayúscula, que el voltaje base A minúscula es igual a A por el V sub A mayúscula. Como son la misma razón de transformación, se me simplifican estas razones de transformación. Y me queda, fíjense, que el voltaje en el lado secundario, en la minúscula, es igual al voltaje en el lado primario en por 1, manteniendo obviamente el ángulo correspondiente, ¿ya? Entonces, estamos demostrando otra vez que cuando trabajamos en por 1, nos olvidamos de la razón de transformación de los transformadores y es más fácil trabajar, ¿no? Porque no tenemos que estar refiriendo valores en por unidad de un lado a otro. Se consideran todos parejos. Entonces, V sub A minúscula en por 1 igual al V sub A mayúscula en por 1. Lo mismo para la corriente, I sub A minúscula en por 1 igual a I sub A mayúscula en por 1. ¿Ya? Estamos demostrándola en el puro transformador. Ya lo vimos en un circuito completo anteriormente, pero ahora lo estamos viendo en el puro transformador.
Por lo tanto, haciendo las mismas operaciones, vamos a llegar a demostrar que el Z equivalente secundario en por unidad es igual que el Z equivalente primario en por unidad. ¿Por qué? Porque vamos a dividir por las correspondientes impedancias base de cada uno, ¿cierto? Y vamos a llegar a un valor similar. O sea, yo puedo representar el circuito de esta manera. B sub A en por unidad y sub A en por unidad. Esta es la parte ideal, ¿cierto? Que me está representando la parte ideal. Y este voltaje es el mismo voltaje que tengo acá, ¿ya? Con su impedancia serie en por unidad y la corriente secundaria en por unidad. Por lo tanto, este es el circuito que ahora me sirve a mí para hacer los análisis correspondientes. Es normal, dice, en la representación de la red equivalente de un set en cantidad por unidad, no considerar los desfases de tensión y corriente entre los lados estrella y delta de los transformadores, pero al determinar los valores reales de corriente y de tensión, debe tenerse en cuenta los desfases introducidos por los transformadores. Es decir, cuando yo trabajo en por uno, hasta de los ángulos me puedo olvidar, que es más fácil trabajar. Pero cuando me devuelva los valores reales, tengo que acordarme de ese angulito, ¿cierto? Porque los valores base van a estar con el ángulo correspondiente. En sistemas radiales, los desfases no son muy importantes debido a que rara vez se necesita comparar los ángulos de fase de las corrientes en lados opuestos de un transformador. Pero esto no significa que los desfases no existan, lo que he repetido siempre yo. Nosotros hacemos aproximaciones y hacemos estimaciones, ¿cierto? Hay errores y nos guardamos en el bolsillo eso, porque decimos, ah, no, pero mira, si se comete un error muy bajo, o no existe la resistencia, o sea, no consideramos la resistencia. Eso no significa que no existan. Ustedes como ingenieros tienen que saber que sigue existiendo, que siguen habiendo pérdidas, que todo ese tipo de cosas. Lo único que hacemos es usar modelos que nos simplifican un poco el cálculo a nosotros, nada más. ¿Ok? No que no existan. Ok, ahí teníamos el transformador de 2 enrollados. ¿Qué pasa con el transformador trifásico de 3 enrollados ahora? Dice, una de las conexiones más empleadas de un transformador trifásico de 3 enrollados es la conexión Y de Y. Siempre cuando lean esto, muchachos, para que se acuerden. El Y de Y, ¿qué significa? Que tengo el primario conectado en estrella, el secundario conectado en estrella y el terciario en delta. El terciario se representa, normalmente lo escribo en el centro de la expresión, ¿ya? Para que no se lo olvide. Y de Y significa primario y secundario en estrella y terciario en delta. Sin embargo, el análisis que conduce al circuito equivalente en por unidad se aplica a transformadores de 3 enrollados en general. La siguiente figura dice representa un transformador trifásico de 3 enrollados mediante el circuito equivalente por fase aproximado. Entonces aquí tengo un equivalente aproximado, ¿no? La impedancia del primario, la impedancia del secundario y la impedancia del terciario. Por lo tanto, tengo un voltaje primario, un voltaje secundario y un voltaje terciario. Esta es una forma de representarlo. Pero, ¿cómo obtengo los parámetros? Porque si se fijan, están los 3 unidos y yo necesito los parámetros independientes, ¿ya? Todas las impedancias y tensiones se suponen referidas al enrollado 1 y en cantidades convencionales. Para determinar las impedancias Z1, Z2 y Z3 es necesario efectuar 3 pruebas independientes de cortocircuito. En cada caso, 2 enrollados están en circuito abierto y 1 en cortocircuito. Es decir, hacemos las mismas pruebas, pero, por ejemplo, hacemos la prueba primario-secundario, ¿ya? Después hacemos la prueba primario-terciario y después hacemos la prueba secundario-terciario. O sea, entre todos ellos tenemos que hacer la prueba, ¿ya? Pero al hacer eso, como es un transformador de 3 enrollados, lo que vamos a obtener cuando hagamos primario y secundario, vamos a obtener el Z12. Es decir, Z12 va a ser la impedancia de cortocircuito entre los enrollados 1 y 2, referida al enrollado 1. Es decir, cuando el secundario está en cortocircuito, el terciario abierto y la tensión aplicada al primario, ¿ya? Análogamente lo hacemos lo mismo, como les decía, para el 1-3, entre el primario y terciario, y después entre el secundario y el terciario, ¿ya? Por lo tanto, yo necesito, decíamos, obtener el Z1, Z2 y Z3, no el Z12, el Z13 y el Z23, ¿cierto?
Entonces, a partir del circuito equivalente anterior, dice, se pueden escribir estas ecuaciones. El Z12 va a ser el Z1 más el Z2. El Z13 va a ser el Z1 más el Z3. Y el Z23 va a ser el Z2 más el Z3. ¿Ya? Haciendo una operación con estas ecuaciones y despejando cada uno de ellos, por ejemplo, podríamos tomar acá, yo sumo esta más esta, estas dos ecuaciones. Si sumo esta más esta, me queda Z12 más Z13, ¿cierto? Y aquí me quedaría 2Z1 más Z2 más Z3, ¿sí? Y después tendría que despejar acá el Z2 para que me quede en función de Z3 y lo reemplazo arriba, ¿ya? Al hacerlo eso, bueno, aquí me despejo, ¿cierto? Todo el cuento, como tenía 2Z1, paso el 2 hacia el otro lado y me queda el famoso medio. Entonces despejo el Z1 y me queda que el Z1 es un medio del Z12 más Z13 menos Z23. Después hago lo mismo para el Z2 y llego a que es un medio del Z12 más Z23 menos el Z13. Hago lo mismo para el Z3 y obtengo que es un medio Z13 más Z32 menos Z12. ¿Ya? Para acordarse, si ustedes no se acuerdan de esto, porque insisto, lo que van a obtener va a ser, al hacer las pruebas, vamos a obtener Z12, Z13 y Z23. Y yo quiero obtener Z1, es un medio ¿de qué cosa? Fíjense. Sumo las impedancias que están relacionadas con el 1. Yo quiero obtener el 1, sumo las impedancias que están relacionadas con el 1, que significa 1, 2, 1, 3. Y le resto la que no está relacionada con 1. Le resto el 2, 3. Entonces, en el caso del 2, fíjese, estoy sumando 1, 2, porque aquí está el 2, con el 2, 3, porque ahí está el 2, y le resto 1, 3, que no está el 2. ¿Ya? Lo mismo para la tercera. Es como una regla mnemotécnica para que ustedes se acuerden, sí. Pero es un medio, siempre es un medio de la suma de los que están relacionados con el que estoy calculando menos el que no está relacionado. ¿Sí? Como para acordarse, en todo caso tienen que acordarse igual, porque esto tienen que haberlo visto en máquina. Tal como en el caso de transformadores de dos enrollados, para determinar el circuito equivalente por unidad de un transformador trifásico de 3 enrollados, deben elegirse tensiones bases adecuadas y una potencia común para todos los enrollados. La condición que las tensiones bases estén en la relación del número de espiras puede cumplirse simultáneamente en los 3 enrollados si se verifica que el voltaje base 1 es al número de vueltas del enrollado 1, como el voltaje base del enrollado 2 es al número de vueltas del enrollado 2, y como es la relación del voltaje base del enrollado 3 al número de vueltas del enrollado 3. Es decir, tiene que cumplirse esa relación. Por lo tanto, considerando que el transformador trifásico de 3 enrollados esté conectado en Y de Y, tomando en cuenta las consideraciones relativas al desfase existente entre las tensiones del lado de estrella y las correspondientes al triángulo, el circuito equivalente por unidad se escribe de esa manera. Es decir, en el fondo de la misma forma, le agregamos la parte, esto siempre es la parte del transformador ideal que no tiene pérdida, qué sé yo, no hay pérdida de potencia, mando 100 y saco 100, eso es el cuento del ideal. ¿Ok? Por lo tanto, tengo la representación ahora del transformador trifásico de 3 enrollados. Circuito equivalente por unidad de un autotransformador es algo similar. Ustedes saben que un autotransformador es un enrollado y de una cantidad de vueltas estoy derivando la otra. O estoy entrando por aquí, ¿cierto? Y tengo más enrollado como está puesto acá. En general es al revés. Es decir, acá este es mi primario, mi entrada y este es mi salida. Pero da lo mismo el análisis de un lado para otro. Entonces, fíjense que este es todo lo enrollado dividido en dos enrollados de N1 y N2 y un lado tiene N1 y el otro lado va a tener N1 más N2, ¿ya? El número de vueltas. Por lo tanto, la razón de transformación sería N1 sobre N2. Esto es en el caso que se conecte el autotransformador como un transformador de dos enrollados, ¿ya? Ok. Haciendo esa relación del voltaje del secundario sobre el voltaje primario, o voltaje primario sobre el secundario, se fijan, el V sub A prima, que lo teníamos por acá, ¿no? O el V sub A, ¿cierto? Aquí nos falta el prima. V sub A está relacionado con estas dos enrollados, o sea, N1 más N2, ¿sí? Y el V sub
es V sub A minúscula. Y el V sub A mayúscula solamente con N1, ¿sí? Entonces eso es lo que tenemos acá. Acá tenemos V sub A minúscula, N1 más N2 y el V sub A mayúscula N1. Ahí está la relación de vuelta entre 1 y 2. Y le podemos llamar N también, ¿ya? Lo podemos representar como A más 1 dividido por A. Si usted hace la cuenta acá, es como dividir, aquí me queda N1 dividido por N1 más N2 dividido por N2, ¿sí? O sea, me queda como el inverso. Esto es 1. Si yo hago A dividido por A, esto es 1 más 1 partido por A, que es lo mismo que tenía acá. Ok. Haciendo la relación de corrientes también. Fíjense que esta es la fuerza magnetomotriz. La corriente en el lado de acá. Me voy a devolver. Acá. Como aquí hay una corriente, llega a un nodo, hay una corriente que se va para allá, que le llamamos I sub A, por lo tanto, la corriente que tengo acá sería ET menos I sub A, este sería I sub A más I sub A minúscula más I sub A mayúscula, la corriente que pasa por acá. Menos I sub A minúscula menos I sub A mayúscula, ¿sí? La que pasa por acá. Porque llegan a ese nodo, ¿cierto? Le está sumando esta corriente y al sumarlo solamente me queda esa corriente que sale para allá, ¿ya? Entonces aquí llega una corriente, aquí llega otra y sale el I sub A, ¿ya? Eso es lo que tenemos acá. Entonces, I sub A mayúscula, y está relacionado solamente con N1. I sub A mayúscula menos I sub A. Y si yo le sumo, debería ser al revés acá. I sub A minúscula menos I sub A. Si yo le sumo I sub A, ¿cierto? Me queda solamente I sub A. Pero por la otra rama, si se fijaron acá, por esta otra rama, por aquí, solamente pasa I sub A por N2, ¿sí? Por eso que aquí tenemos I sub A. Y estas son las fuerzas magnetomotrices que tienen que estar equilibradas de primario y secundario. Por lo tanto, si hacemos la relación de las corrientes secundaria y primaria, tengo N1 sobre N1 más N2, o lo mismo que 1 partido por N, que acá teníamos el N definido. Entonces, la impedancia de dispersión de un autotransformador se puede determinar experimentalmente aplicando una tensión reducida a su enrollado de alta tensión y midiendo la corriente en el mismo, estando en cortocircuito el otro enrollado. Suponiendo que la impedancia Z sub A sea determinada respecto al enrollado de alta tensión, entonces el autotransformador se puede representar por el siguiente circuito. Fíjese en la representación de un autotransformador. Es similar o igual a la representación de un transformador de enrollado, ¿no? Esta es la parte, la razón de transformación ideal. Por otra parte, dice ZA se puede transferir al lado de baja tensión del autotransformador dividiéndolo por el N al cuadrado. Es decir, el ZA en el lado primario es igual al ZA en el lado secundario dividido por el N cuadrado. Es lo mismo que hacemos en el transformador para transformarlo, referirlo de un lado a otro, ¿no? Lo dividimos por la razón de transformación al cuadrado. Y ahí ya tengo el otro modelo entonces ahora del autotransformador. Luego, bueno, aquí está referido, como aquí lo estamos cambiando, fíjese que yo lo puedo referir. O sea, lo que estoy haciendo aquí al dividirlo por n cuadrado, estoy pasando este z al lado de ella, ¿sí? Eso es lo que estamos haciendo ahí. Entonces lo puedo representar así también si yo quiero, ¿ya? Luego, para determinar el circuito equivalente por unidad, se deben elegir las cantidades bases, dice, de acuerdo a las relaciones siguientes. Ahí está la V sub A, el voltaje base en el lado A minúscula sobre el voltaje base en el lado mayúscula, que tiene que darme igual N. ¿Ya? O sea, lo tomo el voltaje base de un lado y lo refiero al otro, y obviamente que lo voy a obtener porque lo saco a partir de la razón de transformación. Lo mismo para las corrientes. Las potencias, insistimos, no cambian, tiene que ser la misma, por lo tanto puedo calcular la impedancia base, ¿cierto? Y aquí está determinado lo que recién estábamos diciendo. Como refiero
de un lado a otro. Si yo quiero referir del primario al secundario, multiplico por la razón al cuadrado y obtengo la impedancia que en el secundario. Si quiero del secundario al primario, divido, ¿cierto?, por la razón al cuadrado y obtengo la del lado primario. Por lo tanto, llegamos nuevamente a la misma demostración que después, que trabajando en por unidad, ¿ya? Fíjense que el voltaje en el lado secundario es igual al voltaje en el lado primario, en por unidad, ¿ya? Lo mismo la corriente. Y esa es la gran ventaja de trabajar en por unidad, que me olvido de esas razones de transformación. Por lo tanto, fíjense cómo termino representando, dado que esto es igual a esto de acá, ¿cierto? En vacío, ¿cierto? La impedancia, fíjense, llegamos a que la impedancia en el secundario en por 1 es igual que la impedancia en el primario en por 1, y la vamos a llamar simplemente Z. Entonces representamos, y esta es la representación de un autotransformador. ¿Ok? Ya, la máquina, se nos llegó la hora, se nos llega la hora rápido. La máquina sincrónica la vamos a recordar después y vamos a ver el modelo de la carga correspondiente. Ya, muchachos, entonces lo que hemos visto hasta ahora, ya tenemos el modelo de las líneas de transmisión, que vamos a trabajar con circuito nominal pi, circuito equivalente pi para el caso de las líneas largas. Tenemos el modelo como vamos a representar los transformadores, ¿ya? Bueno, ya cuando veamos más en detalle los transformadores, ¿cierto? El modelo, vamos a ver que dependiendo de la conexión es como yo lo represento en el monitor correspondiente. Y ahora nos faltaría la del generador, que tampoco tiene mucha ciencia, pues ya lo tienen que haber visto, ¿cierto? Pero van a ver que queda representado como un equivalente técnico. Y cómo representamos las cargas, que es lo más complejo, porque las cargas son tan variables, pero como yo tengo que hacer un análisis, ¿cierto? Tengo que, de alguna manera, casarme con un modelo y digo, mira, voy a analizar, no sé, pues, el flujo de carga. Entonces utilizo este modelo de carga. Voy a suponer una carga constante, ¿cierto? Que tiene potencia constante, que siempre está consumiendo, o que tiene el voltaje constante, qué sé yo, o la impedancia constante que no me va a cambiar. Entonces yo voy a elegir cuál es el modelo de carga para lo que vaya a analizar. Pero tenemos que poner un modelo, representarlo por un modelo ahí, para después hacer todos los análisis correspondientes. Ya, muchachos, avancé un poquito rápido porque necesito ir avanzando rápido porque nos quedan muy pocas clases. ¿Dudas, preguntas, consultas? ¿Están comiendo caviar? No, profe. Ya, perfecto. Ya, entonces...